En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, paz a vosotros. Es para mí, hermanos, un gusto saludarles. Soy el diácono Benito Cruz. Y para irnos familiarizando, hermanos, quiero decirles que yo soy de por aquí cerca. Si ustedes conocen el pueblo de Carmona, soy originario de aquel lugar, mis hermanos. Nada más que desde los 8 años estoy en la Ciudad de México y ahí es donde estamos. Bien, hermanos, hoy vamos a analizar, conforme a las Sagradas Escrituras, una escuela que nos atañe a todos, porque aunque ya seamos ancianos, todavía formamos parte de un matrimonio. Y si recién se casaron, más les atañe. Y si todavía no se casan, pues ya apúrense, hermanos. Apúrense, mis hermanos. A todos nos atañe. ¿Cuál es el título de nuestra escuela, mis hermanos? El primer matrimonio. Bueno. Somos varios, hermanos. Y si yo les pregunto el texto a memorizar a cada uno, pues no vamos a ver la escuela, yo creo. Entonces les voy a pedir de favor a mis hermanos de la nave izquierda de ustedes que permanezcan de pie mientras las otras dos naves se toman su lugar y que nos digan ellos todos juntos, la nave izquierda, el texto a memorizar. Inmediatamente después de que terminen ellos, la nave de en medio se pondrá de pie y también la dirá. Después de que ellos terminen, inmediatamente mis hermanos de la nave derecha de ustedes se levantarán y también dirán el versículo a memorizar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, hermanos. Entonces, las dos naves de aquí, de pie. Esta nave dice su texto, hermanos. Adelante. Adelante, hermanos. Amén, hermanos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Génesis 1, 27. Vamos a tomar en cuenta la importancia de lo que dice este versículo, mis hermanos. Y creó Dios al hombre a su imagen. Bien importante que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Y después dice que varón y hembra lo crió. Bien, dice el objetivo, mis amados hermanos, ya todos tomaron su lugar, confirmar que el segundo Adán, y aquí, hermanos, pongamos mucha atención para que nuestro pensamiento sea dirigido con ese propósito, porque el título de la lección habla del matrimonio, pero no vamos a pensar únicamente que se refiere a mi esposa, a mí y todo eso, y a los hijos, no. Aquí dice que es confirmar que el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, fue enviado por Dios para restituir las consecuencias de la desobediencia causada por el primer matrimonio, estableciendo y purificando la iglesia para tomarla como esposa. Muy bien. Le voy a pedir a un hermano de la nave derecha de ustedes, hermanos, que me ayude con la lectura del primer párrafo del comentario para instrucción. De esta nave. Adelante, hermanos, un hermano.
entre Dios y su iglesia se da en plena unión, donde Jesús es el que gobierna a cada uno de nosotros. Amén. Gracias, hermanos. Dios le bendiga. Ahora a un hermano o hermana de la nave de en medio. Desde que el hombre fue hecho por Dios a su imagen y semejanzas, Génesis 1:26, tuvo el dominio de todo lo creado. Le asignaron actividades que tenía que cumplir, como cuidar el Edén y cultivarlo, Génesis 2:15. También le dan ordenanzas que tenía que obedecer, como no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, Génesis 2:17. Se le había dicho que el día que de él comiere, ciertamente moriría. Gracias, hermana. Un hermano o hermana de la nave derecha. Amén. Dice, ya estando Adán con su esposa, dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Génesis capítulo 2, versículo 23. Dios les da la orden de fructificar y multiplicarse. De esta forma quería que la tierra fuera poblada y que sus ordenanzas se cumplieran en sus descendientes. Desafortunadamente no fue así, ya que Adán y su esposa, por su desobediencia, fueron echados de aquel lugar especial donde Dios los había puesto. Génesis capítulo 3, versículo 23 y 24. Gracias, hermano. Volvemos a la nave izquierda, otro hermano. Sin embargo, pasado el tiempo, en su grande amor hacia la descendencia del primer hombre, Adán, y estando inmersa en pecado, Dios envió al segundo Adán, Cristo, para efectuar una reconciliación y recuperar el estado inmortal que se había perdido. Fue hecho el primer hombre, Adán, en ánima viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. Gracias, hermano. Dios le bendiga. ¿Algún hermano o hermana de la nave de en medio? La invitación para ponerse en reconciliación con Dios primero fue para que el pueblo de Israel, y solo una parte aceptó. Después fue para el pueblo gentil. La suma de los que aceptaron, pueblo de Israel y gentil, dieron origen a la iglesia de Dios, iglesia que Jesucristo ha santificado con su palabra y la tomará como esposa cuando venga por segunda vez, misma santidad que por un momento prevaleció en el primer matrimonio. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga a cada uno. Nos vamos a concretar a las preguntas, mis hermanos. Aquí podemos dar nuestra percepción, nuestro pensamiento en cuestión del tema que estamos viendo. Estamos viendo el primer matrimonio, pero si se dieron cuenta, vamos a ver que esto viene siendo una representación al principio de lo que vino a ser después. Y es ahí donde estamos inmersos todos. Voy a pedir a la fila de la derecha, fíjense, hermanos, a la fila de la derecha, que se pongan de acuerdo haciendo dos grupitos. Uno va a contestar la pregunta 1, otro va a contestar la pregunta 2. Y después de la fila de en medio también se va a dividir en dos grupos para que se pongan de acuerdo y contesten la pregunta 3 y la pregunta 4. Asimismo, con la fila de la derecha se pondrán de acuerdo también dividiéndose en dos grupos para que contesten la pregunta 5 y la pregunta 6. Tendrán que determinar quién de ustedes va a contestar a la pregunta concretamente, y ya después pues todos participarán si tienen algún agregado. ¿Sí quedó claro, mis hermanos? Bueno, mis hermanos, entonces voy a darles 3 minutitos para que se organicen en dos grupos cada nave y determinen la respuesta. Que sean 5 minutos, hermanos.
De esta nave, ¿quién va a contestar la primera pregunta? ¿Los hermanos de acá adelante o los hermanos de ahí atrás? Primera pregunta, mis hermanos de acá adelante. Segunda pregunta, mis hermanos de allá atrás. Júntense y pónganse de acuerdo y allí ustedes den su pensamiento, su respuesta. De igual manera, en esta nave, mis hermanos, pónganse de acuerdo los de acá adelante para que contesten la pregunta número 3 y los de mis hermanos de atrás que contesten la pregunta número 4. ¿Sí? La fila de la derecha también, pónganse de acuerdo allá los de adelante, la 5 y la 6, mis hermanos de allá atrás. La pregunta 1 quedó con nuestros hermanos del ministerio. No les va a costar trabajo contestar. Mis hermanos de aquí adelante, ¿ya están listos, hermanos, para contestar? ¿Ya, hermanos? Muy bien, mis amados hermanos. Entonces, iniciamos con las preguntas que dicen así, mis hermanos. ¿Por qué Dios se ocupó en hacerle una esposa al hombre? ¿A quién designaron mis hermanos contestar? Bueno, hermanos, vamos a contestar esta parte de la pregunta. ¿Por qué Dios se ocupó de hacerle una esposa al hombre? Génesis 2:18. Vamos a darle lectura. Dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bueno, aquí conversando con los hermanos, hablábamos de dos aspectos: el biológico
los animalitos se les fue dado pareja para que pudieran reproducirse. Pero sin embargo, el hombre allí faltaba algo similar. Y bueno, también se dice más adelante en la Biblia que si es necesario o no tienes don de contención, te busques pareja. ¿A qué me estoy refiriendo, hermanos? A un tema de reproducción. Eso es en la parte biológica, ¿verdad? Ahorita abordamos la espiritual, pero si lo abordamos desde la biología, no era bueno que estuviera solo porque no se iba a poder reproducir, ¿no? Eso es un punto importante a considerar y es un punto, es inamovible. No hay manera de crear vida entre la especie humana si no es mediante la fecundación de un óvulo. Entonces es necesario que tenga descendencia a través de la mujer. Ahora, respecto a lo espiritual, también es un regulador, hermanos. El hombre no es bueno que esté solo, porque si bien es importante la conexión con Dios, sin embargo también lo mismo dice más adelante en el Nuevo Testamento, que si no tienes don de contención, cásate, búscate, allégate, en vez de que te quemes, en vez de que hagas cosas que no debas que hacer. Si lo tienes, adelante, que es bueno, mejor quedarte solo, pero la mujer siempre va a ser como que ese regulador que te va a permitir, como lo que comúnmente se dice, sentar cabeza, tener esa madurez completa para poder tener un desarrollo humano, pleno, espiritual. Y bueno, hermanos, eso profundizando, porque por eso decía nuestro Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Obviamente no va a ser el complemento total del varón, porque el complemento total es nuestro Dios, pero sí es ayuda idónea. Ahora, ¿cuál fue la expresión de Adán? Génesis 2:23. Dijo entonces Adán: esto es ahora el hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y eso se representa en muchas cosas, como estaba establecido la dinámica varón y varona. El varón dice se enseñoreará de la mujer, pero no en sentido de... Bueno, hay mucho contexto de qué hablar, hermanos, pero lo importante es que el hombre debe... Hermanos, la tierra entró en pecado. Es un mundo caótico por naturaleza. Ustedes ven crecer una plantita y las plantitas se van a pelear por la luz del sol. Desde allí es digamos, un entorno caótico de biología, porque la biología favorece a quien va teniendo adaptación al cambio. Entonces, entendiendo eso, hermanos, el varón siempre va a guiar. ¿Por qué? Porque se le fue testosterona, se le fue dado un componente natural para poder hacer frente a eso caótico de esta realidad que vivimos. Entonces, el hombre por naturaleza va a tener esa responsabilidad de guiar, de proteger, pero de guiar con nuestro Dios para tratar como si fuera vaso frágil a la mujer, para darle todas las condiciones adecuadas. Y entonces es cuando el hombre dice: tú saliste de mí, yo te cuido a ti, tú eres parte de mí. Gracias, hermano. ¿Alguien de mis hermanos quiere agregar algo? Adelante, mi hermano. En el último verso que leemos ahí dice: y dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces, esta es la expresión que dice, porque se da cuenta que cuando ya se reproducen y se vuelve una familia, así como los animales tenían a sus animalitos cuando se reproducían, la expresión de Adán dice: por tanto, entonces se unirá hombre y la mujer y dejará padre y madre, y se da cuenta que de esa manera podría haber varias familias con esa condición de semejanza a Dios. Una forma de decir, pues ya no se tiene que hacer milagros tras milagros para que se haga una mujer, para que se haga un hombre, sino que esta es la forma para que el hombre pueda crecer y pueda reproducirse. Amén.
Gracias, hermano. ¿Alguien más? Bien, hermanos. Desde aquí podemos ver el propósito de nuestro Dios. Y uno de sus grandes propósitos era el mostrar su amor con el hombre. Al crearle primero todo lo que existe en este globo terráqueo y más allá. Y después lo puso para que se señoreara sobre ello. Y aún con darle esa facultad, esa potestad, hermanos, cuando empezó a revisar todo lo demás, si ustedes se dan cuenta, el capítulo 1 viene la creación narrado día por día. En el capítulo 2 encontramos ahí que es un resumen, ¿no? Ahí es donde encontramos que es detallado la forma en cómo la mujer fue hecha a través de la costilla de Adán, que fue hecho caer en sueño. Se dio cuenta a Dios que el hombre estaba solo, que necesitaba una ayuda idónea para ese momento y para el transcurso de la historia. La mujer, la ayuda idónea que Dios creó para el hombre es fundamental para el desarrollo de la vida. Como lo dijeron mis hermanos aquí, que se pusieron de acuerdo, en el aspecto biológico ciertamente, pero también en el aspecto social. Si nosotros llevamos nuestra mente allí a Proverbios 31, encontramos a la mujer sabia. ¿Qué es lo que hacía? ¿Cómo se desempeñaba? ¿Cómo procuraba a sus hijos? Antes de que viniera el invierno ya estaba preparada, ya estaba lista. Dice, si ustedes leen, dice que se iba a hacer mercaderías y regresaba para tener. Y también todo lo que hacía daba de qué hablar de su marido, de su esposo, una ayuda idónea. Eso es en el aspecto biológico también, mis hermanos. Pero vamos a ir pasando más allá. Es muy hermoso cuando aquí encontramos también que Adán reconoció: ahora es esta carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es parte de mí. Y eso dice mucho, hermanos, porque en otras partes de la Escritura, cuando habla de un grupo, de una congregación, cuando uno se duele, el otro también. Imagínense, cuando la esposa se duele, ¿el marido no se duele? ¿O al revés? Siempre viene siendo así. Y estos son dos puntos que rescatamos de esta pregunta, mis hermanos. Si hay algún agregado, hermanos, póngase de pie y comente, o pasamos a la pregunta 2. ¿Es comentario, mi hermana? Sí, ¿verdad? Hermano, lo que dijo mi hermano, dice también aquí en la Biblia, que dice que se casará, se dejará la madre y el padre. Entonces, vamos a suponer que un padre que no tiene trabajo ni tiene para mantener, ¿quién lo va a mantener? ¿Así se va a dejar en abandono o qué? Bueno, esa es mi duda. Esa es la duda, sí. Sí, la Escritura luego nos pone así un poquito de dificultad para comprenderla, ¿no? Claro, la Escritura dice ahí que el hombre dejará a padre y a madre para dedicarse a eso. Pero eso no es en el sentido literal, hermana, de que usted desampare a sus padres como hijo, como hija, o que el hijo desampare a sus padres, sino en el aspecto espiritual. Si alguien de nuestra familia, que aquí yo creo que estamos inmersos muchos, impide que yo siga el camino que Jesucristo me está marcando, es cuando voy a dar preferencia al camino que me está marcando nuestro Señor Jesucristo, aunque mi papá y mi mamá se opongan. ¿Sí, hermana? No los podemos desamparar. Yo desde chica he venido viendo las cosas en mi familia. En mi familia yo lo he visto yo a mis hermanos, ni siquiera van a molestar, a decir ahora yo me llevo a mi mamá una semana o yo me llevo un mes. Todo lo deja abandonado, ¿sí? Yo estuve conviviendo mi padre 45 años para acá o más. Tengo como 11 años desde que se falleció mi papá, pues ahora sí. Y ahora como yo he visto mi familia, ya lo abandonaron,
Ahora mi mamá que es viuda, yo por qué tengo que ser responsable. Gracias. Sí, miren, Dios hizo las cosas de tal manera, hermanos, que son perfectas. Nosotros no podemos ponerle de nuestro pensamiento para actuar. En este caso, ¿qué es lo que Dios quiere? Que yo siga a Cristo porque ya lo conocí. Pero cuando sigo a Cristo, la doctrina me dice que tengo que vertirme en amor, de igual manera. Y cuando me vierta en amor, ¿con quién va a ser? Con los que me rodean, con mi padre, con mi madre. Aunque ella o él no crea como yo creo, como a mí ya me enseñó Jesucristo, yo no los puedo abandonar. Es lo que nos insta la Escritura. No podemos abandonar a nuestros hijos, a nuestros padres, aunque la Escritura dice que dejaremos padre y madre. ¿Sí, hermano? ¿Alguien más, mis hermanos? Hermano Benjamín, adelante. Fíjense, cuando empezamos estas lecciones, hermanos, son del Génesis, están bien fácil. Pero no es así, hermanas, porque precisamente por ser un capítulo de la Biblia muy leído, es cuando se hace complejo, porque es cuando participamos la mayoría. Adelante, mi hermano. Sí, creo que, bueno, es importante mencionar, ahí lo tenemos, es el mandamiento quinto, honra a tu padre y a tu madre, que es como un regulador para todo varón y varona, es para ambos. No hay que olvidarse de los padres. Y es algo pilar para servir a Dios. Es decir, si lo que comenta la hermana, pues hay que reflexionar en ello. Sin embargo, el tema es pareja. Entonces, creo que ahí ya hay un poquito de disonancia en las perspectivas que se da, porque tú al adquirir una pareja, buscar pareja como Dios lo establece, tienes que hacerlo, es saludable, es sano y es necesario. Sin embargo, a la vez que tienes que hacer eso, también tienes que cumplir la ley. Entonces, quería aportar nada más eso. Gracias, hermano. Bien, y sí hay razón, para no irnos desviando del tema, que es la pareja, que es el primer matrimonio, será en alguna otra oportunidad, hermana, que se trate el tema directamente, especialmente en ese aspecto, si se puede abandonar a los padres o no, ¿sí? ¿O alguien de mis hermanos del ministerio, los ministros, quiere comentar algo? ¿No? ¿Pasamos a la pregunta 2, hermanos? Muy bien. Mis hermanos, de allá atrás, la pregunta 2. Amén. Leeré en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y díjolos Dios, fructificar y multiplicar y henchir la tierra, subyugarla, señorear en los peces de la mar y en las aves de los cielos y toda la bestia que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, cero ha de para comer. Amén. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Amén. Bueno, hermanos, dice la pregunta, ¿qué ordenanzas les dio? Ya con las lecturas que dieron nuestras hermanas, pues está muy clara, que dice que fructificaran y multiplicaran se multiplicaran sobre la tierra, y así también ejercer un dominio sobre todos los seres vivientes. Al igual, pues les podían comer de todo árbol que había en el huerto, pero igual también les puso la condición de que si comían del árbol del bien y del mal, pues iban a morir. Esa sería la respuesta, hermano. Pasa a vos. Gracias, hermanas.
pasa a vosotros, hermanos. A vos vas, hermana. Dice la pregunta, ¿cuál fue el resultado de su desobediencia? En Génesis capítulo 3, verso 11 dice, y díjoles, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Amén. Dice así en Génesis 3, 16, 19. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos y a tu marido será tu deseo y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Amén. Y sacándolo Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra que fue tomado. He hecho pues fuera del hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía sobre todos los lados para que guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Amén. Bueno, pasa a vosotros, hermanos. Vamos, pasa, hermano. Dice, ¿cuál fue el resultado de su desobediencia? En la primera parte de esta pregunta vemos las bendiciones que derramó Dios sobre el hombre. Dijo que podía comer pues sin que trabajara. O sea, era una vida perfecta para él, pero se le dio una instrucción, se le dio un mandamiento de que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si no moriría. Entonces era la perfección de Dios para con ellos, la bendición de nuestro Dios para con ellos. También les dio la ordenanza de multiplicarse, fructificar y multiplicarse. Y como ellos, como la serpiente dice que era astuta, pues engañó a la mujer y pues hizo que cayera en desobediencia. Porque después dice, ¿cuál fue el resultado de su desobediencia? Pues ellos comieron de ese árbol que les dijeron que no comieran. ¿Cuál fue ese resultado? La sentencia era, seguramente morirás el día que de él comieres. Desobedecieron, hermanos. Entonces las consecuencias de la desobediencia fue, hermanos, que ellos ya se dieron cuenta que estaban desnudos, porque Jehová los buscaba en el huerto y les decía, ¿en dónde estás tú? Y se escondieron, pero porque como ya habían desobedecido, comieron, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Ahí ya empezaron a conocer que lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces, conocen el bien y el mal. Hay una sentencia también sobre esta desobediencia, hermanos. Dice que es el dolor, el dolor viene sobre ellos y viene también sobre la mujer este dolor al parir a los hijos. Esa es una consecuencia de desobediencia, que con dolor iban a parir sus hijos. Y también hay otra consecuencia muy grave, que es que la tierra sería maldita por causa de esa desobediencia. Fue maldita la tierra.
Y otra parte también, hermanos, dice que para poder comer antes de la desobediencia era una bendición. O sea, ellos podían agarrar y comer sin ningún trabajo, pero ahora ya es otra cosa. La sentencia es que comerían de él con dolor. ¿Por qué? Porque tendrían que ahora sí trabajar esa tierra, hermanos, trabajar esa tierra para que diera su fruto. Espinos y cardos también es otra consecuencia de la desobediencia. Espinos y cardos va a producir la tierra por esa desobediencia que ellos tuvieron. Y aparte, otra causa de esa desobediencia fue que fueron echados del huerto, hermanos. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. La Biblia, hermanos, es muy clara que al caer en desobediencia, pues ellos recibieron condena. Como dijeron mis hermanos, primero pues sabemos que fueron desterrados por haber cometido pecado, y pues de ahí también heredaron los hombres la muerte y fueron desterrados del reino. Aparte de que tenemos que, como sabemos, que sufrir en la vida, el parto en las mujeres y el trabajo en los hombres para comer. Creo que ahí no hay duda, mis hermanos. ¿Algún comentario? Adelante, mi hermano Melquisedec. Lo que nos trata de decir en el escrito, ya vimos que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios también da los parámetros del matrimonio, la responsabilidad que puede llevar como esposo y como esposa. Hoy en tiempo, pues nos hemos caído en la igualdad. No existe igualdad en la iglesia. No existe igualdad, porque no puede la mujer cargar un bulto de 50 kilos que puede un hombre cargar, ¿o sí? ¿O puede la mujer ponerse pantalón como el varón? ¿O puede ir manejar el tractor ella y el hombre llevar la comida? No existe igualdad. En todo aspecto Dios ha puesto las cosas en perfección. En perfección. Su trabajo del hombre y su trabajo de la mujer. Por cuanto habéis desobedecido, dice, maldito será la tierra, y con dolor, ¿qué? Comerás. Y la mujer también se le determina con dolor, parirá los hijos. Y no es de que en ese tiempo, hoy en tiempo, pues ya existe ya no quiere sufrir la mujer, pues vamos a cesárea, rápido y fácil, y pagamos. Y es eso que hemos distorsionado los planes de Dios, y no nos hemos sujetado realmente conforme Dios planeó el verdadero matrimonio. Cuando hay un matrimonio que ambos quieren tener la misma idea o la misma facultad, ¿qué va a pasar con ese matrimonio? Muchas veces hoy las hermanas dicen, pues si es que no soy tu criada, no me buscaste para que sea tu criada, ¿o sí? Decía, hay muchas publicaciones donde dice que un hombre trabajando 10 años se le vuelve como se le reconoce como una, ¿cómo se llama? Como una responsabilidad. Pero una mujer trabajando 2 años se le reconoce como un derecho. La ley civil estudia esos casos y se separan los matrimonios. Pues eso, hermano, de que tenemos que saber cuáles son nuestras responsabilidades como varón y como mujer. Y pues dentro del matrimonio pues nos habla también el compañerismo perfecto. No crean que Adán era celoso, Eva era celosa y a ver qué hueles, ¿verdad? A ver qué hora llegas. Y realmente es esto, hermanos, que no alcanzamos a comprender qué es el perfecto
matrimonio, dice criar hijos. El objetivo es que crear hijos. Y nos hemos mentalizado lo que dicen las publicaciones, donde dice 2 hijos nada más. ¿Quién hizo esas publicaciones? ¿Quién prohibió que el pueblo de Israel fuese multiplicado? El hombre Faraón. Y esto es una enseñanza del hombre. No existe de esos de que el hombre se tiene que hacerse la vasectomía para no engendrar hijo. O la mujer que tiene que operarse para ya no tener hijo porque sufre mucho. No existe eso, hermano. Eso es antibíblico. Eso es enseñanza delante de Dios. Sin darnos cuentas, nos caemos en abominación. Entonces tenemos que observar perfectamente la palabra de nuestro Dios, saber cuáles son nuestras responsabilidades. Y cierto, dice, dejará padre y madre y se unirá ¿a quién? Pero pues ahí está el hijo consentido, la hija consentida, y regresa, pues le dice, papá, no, pues quédate aquí, hija, no va a pasar nada, yo voy a sostenerte. ¿Creen que es correcto eso, hermanos? Eso no es correcto. Estamos en contra de la voluntad de Dios. Me acuerdo que mi difunto papá, mi hermana yo le dije por necia, regresa a la casa, y mi papá le dice, agarra tus cosas y vete con tu marido, no te quiero aquí. Y le dije, ¿te hizo bien, papá, o te hizo mal? ¿Qué le hizo, hermano? ¿Bien? ¿Le hizo bien o le hizo mal? Le hizo bien, porque si hubiera consentido mi papá a mi hermana, ¿qué hubiera pasado con su matrimonio? Se hubiese separado, se hubiese ese matrimonio. Eso es lo que nosotros nos orienta como padres, de orientar a nuestros hijos. Nosotros hemos vivido ya en el matrimonio, cómo orientarlos, cómo es decirle cómo deben de vivir, hijos. ¿Cómo llevar un matrimonio? En mi caso tengo 30 años de matrimonio. A lo mejor podrían decir, es que todavía no tienes ningún hijo casado, ¿verdad? Todavía no tienes ningún hijo, pero yo creo que si hemos sido enseñados sábado con sábado, ¿cómo vamos yendo en las escrituras, hermanos? Gracias, hermano. Aquí, hermanos, en la pregunta 2 vamos a hacer un parteaguas con la pregunta 3, porque ya hablamos de lo que es el matrimonio al inicio. Aquí vamos a ir cambiando ya la temática porque ya vamos a hablar de otro matrimonio. ¿Sí? Dice la pregunta 3, mis hermanos, al haber herencia del pecado, o sea, la muerte, que se propició por el primer matrimonio, dice, ¿qué propósito hubo en Dios para con el hombre? Mis hermanos de la nave del medio, desde acá adelante. Voy a darle lectura a Romanos 5, 10 y 12. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. De consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Tito 3, versos 4 y 5 dice así, mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Y perdón, pero voy a tomar un poquito la primera pregunta nada más para aclarar.
Aquí nada más nos vamos a enfocar a la parte de cuando dice por qué Dios le hizo esposa al hombre. Fue porque vio que los animales tenían pareja y al hombre lo vio solo. Esa fue la razón por la que lo hizo. ¿Y por qué? Nada más quiero que nos quedemos en esa parte, porque aquí no nos estamos metiendo ya con lo que el apóstol Pablo dijo, de que no es bueno que el hombre esté solo y demás. Precisamente tomando lo que usted, hermano, nos comentaba, que existe esta parte de, vaya, que ya se maneja en dos partes. ¿Pasa a vosotros, hermanos? Pasa, hermano. Pues como hemos visto, amados hermanos, desde en el primer matrimonio, pues hubo pecado, ¿verdad? Y por consiguiente hasta en estos días en que vivimos. Ahora el propósito que habla aquí, amados hermanos, dice que ¿qué propósito hubo en Dios para con el hombre? Nuestro Dios, amados hermanos, siempre ha querido para el hombre algo bueno, que no sufra. Pero ¿qué es lo que es necesario hacer, amados hermanos? Es obedecer los mandamientos, la voluntad de nuestro Dios. Por eso ya las citas que leían nuestras hermanas, pues el propósito, amados hermanos, era reconciliar y salvar lo que antes se cometió, amados hermanos. Por esa razón, nuestro Dios manda a su Hijo para que cada uno de nosotros, o a la humanidad, amados hermanos, sea restaurado, ¿sí? Pero es necesario que cada uno de nosotros, pues tenemos que valorar esa gracia que nuestro Dios, por haber mandado su Hijo, la misericordia, amados hermanos. Y no vamos a pensar que esto fue tal vez obra humana, no, sino que esto viene de parte de nuestro Dios. Y la segunda parte dice, ¿a quién incluye? Ya vimos en el libro de el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:32, vemos claramente, amados hermanos, está incluyendo, pero en especial era para el pueblo de Israel, pero pasó hacia nosotros, hacia los gentiles, que es ahorita como iglesia de Dios, amados hermanos. Ese es mi poco comentario. Muchas gracias, hermanos. Sí, en realidad viene siendo esto, mis hermanos. El hombre pues ciertamente se perdió. Podemos ver ahí en Génesis 3 todo el proceso de cómo se perdió el hombre. Cuando Eva fue engañada, y no le vamos a echar la culpa a Eva, ¿verdad? Porque al hombre fue al que se le dio la orden. Pero se perdió y fue desterrado, fue condenado a muerte. ¿Y qué pasó en el corazón de Dios, en el pensamiento de Dios? Pues que dio la oportunidad nuevamente al hombre, esa oportunidad que había perdido. ¿Y cómo la dio? A través de su Hijo Jesucristo. Y bueno, ese es un tema que debemos tener siempre presente, nuestro Señor Jesucristo. ¿Algún comentario más sobre la respuesta, mis hermanos? ¿O nos vamos con la respuesta de la pregunta 4? Adelante con la pregunta 4, mis hermanos. Amén. Pasa a vosotros, hermanos. Dice la pregunta 4. Comente las analogías marido, mujer y Cristo, iglesia. Voy a leer Efesios capítulo 5 del 22 al 24. La palabra de Dios dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Mi hermano dará la respuesta. Pasa a vosotros, hermanos. Vamos, pasa, hermano.
Sí, la pregunta comente las analogías de marido y mujer. Dice que lo que acaba de leer nuestro hermano, dice que el marido es cabeza de la mujer y que debe de sujetarse a la mujer y al marido. Y así como Cristo, hermano, es la cabeza de la iglesia y que nosotros como varón debemos sujetarnos a Cristo, así como la mujer se sujeta al varón. Esa es la enseñanza que daba nuestro Dios desde Adán, que se iban a sujetar. Así nosotros, hermanos, debemos sujetarnos y obedecer las ordenanzas de nuestro Cristo. Amén. ¿Algo más, mis hermanos? Pues sí, mis hermanos. El marido es cabeza de la mujer. Bueno. Y es aquí donde luego se hace complejo todo, hermanos. Porque, ay, ¿cómo me voy a sujetar a mi marido si es así asado? ¿No? Esto es dentro del campo espiritual, hermano. Si el marido espiritualmente anda delante de Dios con rectitud, la mujer lo puede seguir. Y si no, pues en muchas ocasiones podemos ver a mujeres que vienen solas siguiendo a Jesucristo y el marido no está. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué es Cristo para la iglesia nosotros, hermanos? ¿Qué entendemos como cabeza? Como nuestro líder, como nuestro guía espiritual, como nuestro maestro, como nuestro ejemplo, como nuestro camino, como la verdad. Es la parte esencial de nosotros. Dice la Escritura que sin Él nadie puede ir al Padre. Todo aquel que quiera ir al Padre, hermanos, necesita seguir el camino que ha marcado nuestro Señor Jesucristo. La importancia de ser cabeza. Y el Señor como cabeza nos marcó ejemplo de cada una de sus palabras que dijo. Y no se diga en la misericordia, en el amor, que por amor a usted y por amor a mí, el Señor Jesús dio su vida. Pregunta número 5, mis hermanos de la nave de la derecha, por favor. Voy a leer en Efesios 5, 25 al 27, dice así la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Amén. Y dice la pregunta, en relación a la iglesia como esposa, ¿cuál fue el propósito de Cristo? Pues ya lo mencionábamos, hermanos, ya lo menciona la palabra de nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo buscaba santificarla y así debe ser también nuestra esposa, como lo representa a lo mejor como una iglesia gloriosa, una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin defectos. ¿Y cómo podemos hacer nosotros que nuestra esposa sea de esa manera, una mujer santificada? Pues por medio de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Pasa a vosotros. Gracias, hermano, pasa vos. En sí, era santificarla, cuidarla, amándola, hermanos, haciendo todo por ella, sacrificando su vida por ella. ¿Y por qué quería que la iglesia se santificara? ¿Por qué quería nuestro Señor Jesucristo que su iglesia se purificara, se purifique y se siga purificando? ¿Se acuerdan de las palabras del apóstol Pablo allí en Hebreos 14, 14, perdón? ¿Sí? Procurad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios quiere una iglesia santa. Y nuestro Señor Jesucristo hizo lo propio para que su iglesia sea siempre santa. ¿Estamos hasta ahí bien, hermanos? Pregunta número 6, mis hermanos. En la pregunta 6 dice, en ese estado de santidad, ¿cuándo ha de unirse la iglesia al segundo Adán? Cristo. Apocalipsis 19, 7 al 9.
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas de Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es de las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe bienaventurados a los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Mi hermano dará la respuesta. Gracias. Amén. Paso a vosotros, hermanos. Dice, en ese estado de santidad que pues ya nos mencionaba parte de la pregunta, número 5, hermanos, dice, ¿cuándo ha de unirse la iglesia al segundo Adán? Pues ya lo decía en Apocalipsis, que en las bodas del Cordero, ¿cuáles son? Pues en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pues la iglesia de Dios ya debe de estar preparada, ya debe de vivir en santidad, pues la iglesia es presentada como la esposa. Amén. Gracias, hermanos. ¿Alguien más desea agregar? Bien, hermanos, pues después de todo, va a llegar el tiempo. Va a llegar el momento en que todo se tenga que purificar, todo se tenga que limpiar, que lo corruptible sea convertido en incorruptible. Y los profetas lo narran mucho, mis hermanos. La Biblia también lo menciona en todas partes, que las cosas van a cambiar. Que cosas que nosotros en este tiempo vemos como injustas van a desaparecer. Que nuestras lágrimas van a dejar de brotar de nuestros ojos. Que no vamos a tener dolor. Pero ¿quiénes van a vivir ese momento, mis hermanos? ¿Quiénes? La verdadera iglesia que vino a formar nuestro Señor Jesucristo. Ellos. Dice la Escritura, el que soportare hasta el fin, este será salvo. Es el que va a vivir ese momento de transformación. Es el que va a vivir esos momentos de gozo. Y va a poder sentir que sus momentos de tristeza se transformaron en gozo cuando el Señor Jesús venga y se apareje con su iglesia, que es la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, la cabeza. Y todo aquel que le haya seguido estará con él. ¿En dónde, hermanos? ¿En dónde? ¿Será que regrese al huerto del Edén, de donde fue desterrado? Va a ser algo maravilloso de la misma manera, hermanos. La Nueva Jerusalén se describe como una ciudad hermosa, maravillosa. La importancia, hermanos, de contemplar, de tomar en cuenta lo que aconteció con el matrimonio primero y lo que trajeron como consecuencia por haber faltado a la voluntad de Dios. La esposa de Jesucristo, que es esta iglesia, hermanos, conoce hoy lo que Dios quiere, el propósito de nuestro Dios, y que para ello mandó a su Hijo a enseñar todo, a mostrarnos el camino. Nuestro Dios desea, hermanos, que no seamos como el primer matrimonio que cayó en falta. Que eso sirva como escuela para nosotros y que nuestro camino que falta por andar, hermanos, podamos ir con dignidad, podamos ir con el derecho propio de haber alcanzado la victoria de la cual hablaba el apóstol Pablo. Ese es el propósito de esta lección, hermanos. Hay muchos puntos que quizá querramos nosotros analizar, ver, incluir, pero el propósito del primer matrimonio, hermanos, es este, porque tenemos que ver qué aconteció con ellos y qué vino, cómo lo corrigió nuestro Dios, y todos sabemos por qué, por amor a nosotros. No sé el tiempo si ya se acabó, hermanos, pero la lección ya la terminamos gracias a nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Pasa a vosotros.
Amén, hermanos, que Dios bendiga a nuestro hermano diácono. Pues vamos a